hacer. Bien, cuando hablamos de la primavera democrática, estamos hablando un poquito de este hombre, ¿no? Del señor Óscar Benavides. Sabemos que Óscar Benavides entró al poder, como todo buen militar, empezó a hacer obras públicas, trabajó, y pues él va a llamar a elecciones, ¿no? Él llama a elecciones y en este caso pues se presentan dos partidos políticos. En este caso se presenta el señor Manuel Prado Ugarteche. Prado, muy interesante. Y por el otro lado está el señor José Quesada Larrea. Entonces sabemos, ¿no? Sabemos nosotros que el señor, pues, Óscar Benavides tenía una fascinación, tenía un compañerismo, una amistad por el señor Ugarteche, ¿no? Prácticamente quería, ¿no? Y siempre lo seguía Ugarteche y pues prácticamente era algo muy interesante. Y sentía una apreciación por Ugarteche, la cual pues sabemos que el ganador de este conflicto es el señor Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Él entra al poder consolidándose en el... Y por eso dicen que algunos historiadores dicen que el militarismo siguió, ¿no? Porque en este caso Óscar Benavides estaba todavía apoyando el gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche. Pero Prado Ugarteche va a tener algo interesante, porque en el contexto que vamos a estudiar el día de hoy, estamos hablando más o menos del año 1939, por ahí, ¿no? Del gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche, del año 1939 al año 1945. ¿Alguien se acuerda qué proceso se dio en el año 1939 en La España? Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, la Segunda Guerra Mundial. Y el Perú no solamente tuvo que afrontar la Segunda Guerra Mundial, sino que también, ¿ya? También tuvo que enfrentar un problema con el Ecuador, ya que el Ecuador también quería su pedazo, sí, su pedazo de territorio, ¿ya? Y también quería su pedacito de territorio y quería robarle territorio al Perú. Y empieza el conflicto entre Perú y Ecuador, donde vamos a recordar al héroe que aparece en el billete de 10 soles. ¿Cómo se llama el héroe que aparece en el billete de 10 soles? Hasta pobre que no sepa. ¿Han visto? Me imagino que no han visto el billete de 10 soles, ¿no? Hay un héroe que aparece ahí en el billete de 10 soles. El héroe de la aviación. Quiñones. Quiñones, exacto, el señor Abelardo Quiñones. Ya, Quiñones es el que aparece en el billete. Entonces, el señor Quiñones también se va a pues ver infractuado en el conflicto de la guerra con el Ecuador. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tiempos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el Perú, este presidente tenía que afrontar ese conflicto y recuerda que el Perú tenía como aliado a los Estados Unidos. Pero ¿cómo sabemos que tenía alianza con los Estados Unidos? Recuerda, la misión Cumberland en el oncenio y la misión Kemmerer. Entonces los Estados Unidos estaban invirtiendo plata aquí en el Perú. Entonces, por hecho, si Estados Unidos te salta la guerra, como buen aliado tienes que ir atrás también en la Segunda Guerra Mundial. No te vayas a olvidar de ese dato. ¿Cómo estaba el Perú a nivel económico? Pues estaba promoviéndose corporaciones para el desarrollo en el Perú. ¿Ok? El Perú estaba entrando en un proceso de desarrollo. Entonces, ante esta situación, recordemos que el Perú tiene materia prima. No te olvides de eso. En lo social, pues la formación de nuevos gremios, el surgimiento de barriadas, el aumento de la población costeña, ¿no? Aquí en el Perú, Lima se empieza a ser más centralista cada vez más y más, entonces pues hay una centralización de nuestra capital. En el lado político, recordemos que el APRA era odiado, ¿no? Por Sánchez Cerro. Sánchez Cerro empezó a agarrarlos con palos los apristas y los mataba, ¿no? Luego recordemos pues que de ese gobierno, después del gobierno de Óscar Benavides, también aún se les mantenía al margen. Aunque Óscar Benavides no quería problemas, los apristas seguían metiendo cuchara, problemas y problemas y problemas, ¿no? Entonces, ante esa situación de tantos problemas, lo que va a hacer Ugarteche es algo muy interesante al final de su gobierno, ¿ok? La cual, pues, va a dar libertades democráticas. Entonces, se va a ampliar la libertad y todos los partidos políticos se vuelven legales, ¿no? Ahora, vamos con el gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche, del año 1939 al año 1945. Casi todo, se comió casi todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, luego de esto, Estados Unidos, como ya te había mencionado, no tenía alianzas con el Perú por medio de la misión Kemmerer, la cual pues seguía invirtiéndose la economía en ese lado. Aumentan las exportaciones porque el Perú era un país que tenía materia prima y si tenemos materia prima hay que exportarla y el Perú empezó a exportar muchísimo la materia prima, pero va a disminuir la importación. Me imagino que saben el término exportación e importación, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra importación? ¿Qué es importación, jóvenes? Dentro del mundo económico. Cuando dicen ¿Traen de otros lados? traes, muy bien, señor Cruz, traes de otro país. Muy bien, eso es importación, cuando traemos un producto de otro país. Y el hecho de exportar es cuando nosotros mandamos. ¿Ok?
Entonces, hay más exportación que importación. Ya, no te vayas a olvidar por ese lado. Ahora, ante esta situación, en el año 1940, y aquí es un dato muy importante, recuerda esto, para el año 1940 se hizo un censo, de la cual se había estipulado que habían 7 millones de habitantes en el Perú, y de la cual el censo había dicho que el 50% de peruanos eran analfabetos y el 50% de peruanos nacían en sus casas. Entonces, había un problema social. Y para resolver el problema social, el señor Manuel Prado Ugarteche manda a construir colegios. Empieza la construcción de colegios y no solamente colegios, sino también impulsa las universidades y también impulsa más hospitales, lo cual pues daría más oportunidades a los peruanos, ¿no? A través del impulso de colegios, universidades y hospitales, los cuales pues prácticamente mejorarían la calidad de vida de los peruanos. Pero, esto no es muy importante, porque en este caso se requería hablar de algo muy relevante. ¿Y qué es eso de relevante? ¿Cuál es lo importante que está ante esta situación? Fácil. Importación y exportación habíamos hablado, ¿verdad? Y el Perú va a empezar a exportar el caucho que era muy necesario para hacer los neumáticos y mandárselos, en este caso, a Estados Unidos. ¿Era importante? Claro que sí, era importante. Y es por eso que la selva ahora se vuelve muy importante. Sabíamos que en la República Aristocrática teníamos este producto, pero no era muy exportado. Pero entrando ya al gobierno del señor Prado Ugarteche, se vuelve importante a tal punto, ¿ok? A tal punto que en el Perú se manda a construir ya la Corporación Peruana del Amazonas. Anota este que es muy importante, ya que esta corporación ya peruana del Amazonas va a ser la primera para empezar a exportar caucho, pero de forma descomunal a los Estados Unidos y a los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿era importante? Sí. ¿El Perú estaba ganando plata? Sí, porque esto pues lógicamente nos da ingresos económicos, ¿ok? Porque estamos exportando, exportando y exportando de forma descomunal, ¿ok? Ahora, ante esta situación, Perú tenía que afrontar problemas. ¿Cuáles eran los primeros problemas? La guerra del 41, ¿ok? La guerra entre Perú y Ecuador también se le conoce como la guerra del 41. Anótalo, por favor, ¿ya? De la cual, pues, el problema era más territorialmente hablando, ¿no? El problema era por la ocupación de estos sectores, ¿ok? Para Ecuador decía, todo esto me corresponde. Ecuador decía eso, todo esto es mío, ¿ya? Me corresponde a mí. Pero Perú decía, no, eso le corresponde al Perú, a la patria republicana del Perú. Entonces empieza el conflicto y adivina quién ganó la guerra. Lógicamente, ganamos la guerra, ¿ok? Le ganamos la guerra al Ecuador y nos quedamos con ese fragmento de territorio. Ya luego vamos a hablar un poco más a detalle sobre la guerra del 41. Otra situación que tenía que enfrentar el señor Prado Ugarteche era la situación que ya habíamos hablado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Entonces teníamos problemas, sí, el Perú tenía un problema a nivel local y tenía un problema a nivel internacional. Estamos hablando de dos conflictos. El Perú estaba en una situación muy, muy difícil, ¿ok? Ahora, ante esta situación, el Perú tenía que exportar minerales, el cobre, ¿ya? El cobre. El Perú empezó a exportar el cobre muchísimo y recuerda que el cobre se utiliza también para poder hacer armamento, ¿ok? Empezó a exportar el caucho, y el caucho para los neumáticos. Y también, como sabemos que Europa en ese tiempo estaba haciendo frío, también el algodón. ¿Y el algodón para qué sirve? Para hacer uniformes, ¿no? Se habían evocado a estos productos, pero se habían olvidado de los productos de primera necesidad. A tal punto que recuerdas que los oligarcas que dominaban el azúcar, los varones del azúcar, se vieron en bancarrota porque solamente se estaba dando prioridad a estos puntos y no a lo que es prácticamente los productos de primera necesidad. Y cuando las empresas cierran, lógicamente hay despidos. Y cuando hay despidos, empieza a surgir los famosos sindicatos. ¿Ok? Y empiezan las huelgas reclamando, porque los peruanos tenían plata, pero no tenían los productos de primera necesidad. Entonces era un conflicto que se estaba dando evidencia en ese tiempo. ¿Ok? Esa es la característica a nivel más o menos local. No te olvides de esto, por favor. Las grandes corporaciones azucareras y de producción de materia prima de primera necesidad cierran, ¿ok? Y empiezan a haber más huelgas. Y en ese caso, pues se da más prioridad a la exportación que a la importación. Bien, ahora, luego de esta situación, pues la perfecta excusa, ¿no? La perfecta excusa. El ataque al Pearl Harbor. Recordemos que hasta ese momento, pues Estados Unidos se mantenía al margen.
Recordemos que Estados Unidos no iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, no hasta que pues los 300 aviones japoneses invaden el Pacífico, se van a la bahía del Pearl Harbor y pues empiezan a hundir los barcos norteamericanos. Y de la cual, pues, si Estados Unidos entra, lógicamente el Perú tenía que entrar. Y Ecuador también tenía que entrar, pero Perú y Ecuador tenían conflictos. Entonces, había conflictos entre Perú y Ecuador, ¿no? Se manejaba. Entonces, Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Se me calman los dos. Se me calman los dos y empezamos. Y entonces, Estados Unidos va a dar la pacificación en el conflicto entre Perú y Ecuador. Y en ese punto, ya ante ese punto, cuando ya hubo paz en la parte del Perú y el Ecuador, Perú y Estados Unidos van a firmar un tratado de préstamos y arriendos, ¿ok? El famoso tratado de préstamos y arriendos. ¿Qué decía ese famoso tratado de préstamos y arriendos? Punto número 1, hacer una base militar norteamericana en Talara. Por si es que a Japón se le daba la gana de volver a intentar hacer esto, hay que construir una base militar en Talara para que no pase esta situación. Muy bien, se construyó. Otro, la deportación de japoneses a Estados Unidos. Recordemos que en nuestro país había una mega diversidad y en ese tiempo, así como hubo una xenofobia en la actualidad por nuestros amigos venezolanos, en ese tiempo hubo una xenofobia por los japoneses y todo japonés que pisaba el Perú era de frente deportado a los Estados Unidos porque recordemos que era el enemigo que Estados Unidos estaba intentando derrocar, ¿no? Y por último, hijo, recordemos la estabilización de precios en la exportación de materias primas. ¿Qué significa eso? Que el Perú no le iba a subir el préstamo o no le iba a subir la cantidad por la cual estaba vendiendo los productos. O sea, debería quedarse estancado en cuanto a lo que es la venta y no subir ni disminuir los precios sobre todo. Entonces, en base a este tratado de préstamos y arriendo, lógicamente se pudo manejar mucho mejor el punto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ante esta situación, pues ya el desarrollo genérico de la Segunda Guerra Mundial ya sabemos cuál es el desenlace, ¿no? Ya eso no nos importa mucho hablar porque ya lo hemos tocado, hasta que llegamos al APRA. Ahora, pero el APRA, no, ¿en qué momento entra? No se le escucha hablar que empezaron, porque no se les escucha hablar de que se oponen al gobierno, de que se opone a Ugarteche, de que está reclamándole por qué exporta o está haciendo huelgas por esto. Ante esta situación, en este gobierno, los apristas se quedaron de boca cerrada. No hicieron huelga, no reclamaron, no molestaron, no fregaron la paciencia y los apristas se quedaron así, calladitos, sin hacer ni reclamar nada. Y en ese tiempo, pues hubo una pacificación en este caso por el gobierno o por el partido político aprista. Casi al final del gobierno del señor Prado Ugarteche en el año 1945, ¿ya? Él va a llamar a elecciones. Pero antes de llamar a elecciones, hijo mío, Ugarteche la va a legalizar. ¿Qué va a legalizar Ugarteche? Ugarteche va a legalizar, no te confundas, tranquilo, no te emociones, tranquilo, por ahí ya veo caritas felices que se quieren emocionar. Tranquilo, Ugarteche va a oficializar y la va a legalizar ¿a quién? Lo va a legalizar a Lapra. ¿Ya? Y le va a decir, ¿sabes qué, Aprita? No te preocupes, mucho tiempo te han marginado, pobrecito de ti. Ahora yo te legalizo, tú tranquilo. Y legaliza al APRA y lo pone al APRA como un partido legal dentro del Perú, ya que prácticamente había la sintonía de que ellos querían gobernar y querían entrar al gobierno, ¿no? Entonces, en base a esta situación, se va a crear un partido nuevo llamado el Fredema, ¿no? El famoso partido Fredema. Ese Fredema va a ser una compilación, un conjunto de varios partidos políticos y pues ante esa situación va a salir o resurgir el próximo presidente, el cual pues lo vamos a estudiar todavía el próximo lunes. Bien, entonces hoy hemos estudiado al señor Ugarteche y los conflictos que él tuvo que asumir en ese tiempo y en ese proceso y lo más importante y relevante que hizo el señor Ugarteche fue legalizarla, sí, legalizar al partido aprista. Bien, jóvenes, hasta aquí pues ha sido más o menos el desarrollo de nuestra clase y cómo es que empieza a resurgir un nuevo proceso gubernamental dentro del Perú. Recordemos que el señor Manuel Prado Ugarteche es hijo del señor Ignacio Prado, ya no te vayas a olvidar, es hijo del señor Manuel Ignacio Prado, el cual pues en un tiempo también fue presidente de nuestro país. Bien, hasta aquí, pues jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Yo les pregunto, ¿habrá una duda, alguna consulta, algo que no lo hayan entendido?